Pensar. Un segundo aquí para modificar eso. Ya. Buenas, vamos a comenzar con la grabación. Grabar. Recording in progress. Perfecto. Ya. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya prácticamente. Clase del día miércoles 25 de junio. Eh, Temática que vamos a comenzar a abordar son los sistemas de canalizaciones eléctricas. ¿Ya? Comenzando en primera instancia con ductos, o tuberías o conduit, ya sean metálicos o no metálicos, y cómo estos son abordados por nuestra normativa. También vamos a abordar porcentajes de ocupación, un poco de información acerca de la forma en la que es clasificada la normativa, eh, para posteriormente estar realizando un ejercicio de desarrollo el día sábado y estar terminando esta temática junto con la de escalerillas, portaconductores o bandejas, ya que tienen la misma forma de ser tratadas. Antes de que comencemos con la temática en sí, quiero ver si es que alguien tiene alguna duda con lo que revisamos el día lunes, con el ejercicio que acabamos de terminar de dimensionamiento de alimentadores, como para que lo podamos abordar ahora. O de todas formas, si existe alguna duda, lo revisen, si existe alguna duda, lo podemos ir abordando en clases más adelante, no hay problema con eso. Si alguien tiene alguna duda, libremente puede activar su micrófono y comentar. ¿No? Creo que no. Ya. Entonces, comenzamos con sistemas de canalizaciones eléctricas, ¿cierto? Y como siguiente tema que vamos a revisar, en donde tengamos en consideración que el RIC en sí nos explica y nos muestra información relevante, nuevamente en el RIC 4, que es el que hemos estado utilizando y sacando bastante información, como les había anticipado anteriormente, en donde en el punto 7.16 habla de conductores en tuberías, ¿ya? Y acá toca algunas condiciones generales o conceptos generales que nosotros debemos siempre tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, hay un chat, un mensaje, señor, buenas noches, no da el tiempo para revisar el ejercicio. No obstante, pero bueno, si fuera algo así. Sí, por supuesto, no hay problema. Como les digo, la información, lo importante es que ustedes tengan el tiempo para poderlo revisar y lo conversamos cualquier clase. No es necesario que sea la clase inmediatamente después, sino que a medida que vamos avanzando, ustedes lo pueden ir revisando y al momento que tengan dudas las vamos aclarando, ¿ya? Eh, dentro de condiciones generales, dentro de las condiciones generales, se habla, como bien les comentaba anteriormente, de sistemas de canalización en tuberías metálicas y no metálicas, en donde ambas deberán cumplir con lo definido en los protocolos de análisis y ensayos de seguridad que indica nuestra superintendencia, la SEC, ¿ya? En los sistemas de tuberías vamos a poder encontrar tuberías metálicas, en donde podemos encontrar rígidos o flexibles, tuberías no metálicas, en donde podemos encontrar rígidos, curvables o flexibles, y tuberías compuestos tanto por materiales metálicos como no metálicos, ¿ya? Para que tengamos en consideración que existe esto. Y aquí hay algunos conceptos y condiciones generales que deben existir en los diferentes tipos de tubería. O sea,
que no deban presentar aristas, fisuras, entre otros que puedan dañar los conductores o a los usuarios. Esos son más aspectos desde el punto de vista de construcción y montaje, ¿ya? Tengamos en consideración, y este es un dato importante, estos que se visualizan acá, en donde se indica que las tuberías o el trazado de estos debería realizarse siguiendo líneas verticales y horizontales, ¿ya? O paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. O sea, ese es el trazado que nosotros deberíamos siempre mantener, que sean paralelas o perpendiculares, como acá indica, verticales y horizontales, a las aristas de cada una de las paredes de los locales. Pero probablemente ustedes se han dado cuenta en muchos de los casos en instalaciones hay trazados que por la complejidad, por su forma constructiva, no pueden mantener esto. Y ahí es donde en muchos de los casos se utilizan tuberías flexibles para poder acometer a cada una de las áreas en donde se debe llegar. Pero siempre es que privilegiar e intentar cumplir con este punto, con este aspecto normativo. También se indica que no debe existir una desviación mayor a 180 grados en un tramo de tubería entre dos cajas o accesorios, ¿ya? Por ende, como máximo yo podría tener dos curvas de 90 grados, ¿ya? Como máximo dos curvas de 90 grados antes de incorporar una caja de derivación o caja de paso. ¿Ya? Esa es una duda que tiempo atrás me la habían comentado y que por eso quise agregar esta información. Y dado que en muchas instalaciones en donde se pueden curvar las tuberías, se realizan curvas solamente y el cable e intentan tender el cable sin problemas. Pero la gran problemática en esa práctica es que no se puede canalizar de forma libre debido a que al tener tantas curvas, el cable va quedando cada vez atrapado y y se va haciendo cada vez más difícil poder tender el cable en el interior del ducto, a pesar que puedan existir bastantes formas de poder tender el conductor. Algunos le echan aceite, vaselina, jabón, entre otros, para poder tender los conductores en los diferentes tipos de tuberías. Pero la normativa hoy en día nos indica que no puede existir una desviación mayor a 180 grados, ¿ya? En caso que deba existir una desviación mayor, nosotros deberíamos incorporar cajas intermedias o cajas de paso o derivación, ¿ya? También hay unos famosos accesorios fitting llamados condulet, ¿ya? Que cumplen la función de estas pequeñas cajas para poder seguir el trazado. Luis, tiene la mano levantada. Coméntenos. Señor, los 180 grados que acaba de mencionar no tienen que ver con el paralelismo de la arista de las paredes, sino que tiene que ver con la cantidad de ángulos permitidos. Correcto. Tiene que ver con los 180 grados, tiene que ver con la tubería. Se toma con respecto al trazado que la tubería está tomando. Por ejemplo, si nosotros tenemos, aquí vamos a hacer un pequeño dibujito, pluma. Nosotros tenemos una pared, disculpen el garabato, pero tenemos una pared, ¿ya? Y voy a tratar de hacerla en perspectiva. Y nuestra ruta para poder llegar desde un punto a otro con nuestra tubería es de aquí, allá, y aquí bajamos y llegamos a ese punto, por ejemplo, ¿ya? Y luego yo tengo que seguir, y imaginemos que esto viene, no sé, desde el otro lado de la pared, esto viene desde allá, ¿ya? Por dar un ejemplo, estoy tratando de simular un caso. Nosotros acá tendríamos 90 grados de curvatura, ahí ya tenemos 90 grados de curvatura. Acá ya tenemos 90 grados de curvatura, por ende se está cumpliendo con lo máximo que nos indica la normativa, 180 grados. Para nosotros poder realizar esta nueva curva que tiene 90 grados,
tendríamos que sí o sí, por normativa, incorporar una caja de paso o caja de derivación. O en su defecto, poder ocupar un condulet para poder realizar la desviación, ¿ya? Condulet tipo LV, por ejemplo. Ahí tenemos los cóndules. Entonces, ese condulet que nosotros, que nosotros tenemos acá sirve para poder realizar ese movimiento que yo les estaba compartiendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros en este cóndule ingresamos por donde se muestra el cursor, ingresamos por acá, tiene la bajada para poder continuar con el tramo de canalización y esta pequeña tapita que se ve acá se retira, ¿cierto? Se le sacan los tornillos, se retira y sirve como caja o accesorio de tiro, que muchas veces le llaman, en donde la persona el montajista que está realizando el tendido del conductor puede desplazar el cable, lo puede tender a través de la tubería para dejar una holgura y que pueda seguir tendiendo hacia el conductor hacia la siguiente ruta que debe seguir. Entonces, por ejemplo, esa misma caja que tenemos acá, ese famoso condulet, ese famoso fitting, se puede utilizar ahí, en ese caso. ¿Ya? Y hay diferentes tipos, o sea, hay para el tipo industrial común y silvestre, como también hay para el tipo industrial área clasificada, ¿ya? Que es un tema que habíamos estado conversando anteriormente. Tenemos, por ejemplo, los LR, que es otro tipo de condulet, ¿ya? Que es cuando gira, ¿ya? Tiene ahí lo podemos apreciar. ¿Ya? La LT, que en este caso pasa a ser como una caja de derivación, ¿cierto? Con forma de T. Tenemos cóndules que pasan a ser, si vamos a áreas clasificadas, por ejemplo, tenemos las cajas Watts o WACS, dependiendo cada uno de los proveedores, que estas son para áreas clasificadas, ¿ya? Áreas explosivas, de acuerdo a uno de los principales proveedores que podemos encontrar, Appleton, Eaton, ¿ya? Defense. Para este tipo, claro, Cruisheim, para este tipo de fitinería, cajas de derivación, ¿ya? Entonces, por eso quería tocar este tema, como para podérselos comentar y que se conozca principalmente. Don Luis, ¿tiene la mano levantada o se quedó? Ahí lo desconozco. La acabo de levantar, señor. Diga. Estaba mirando su bosquejo ahí, el tres dimensiones, donde explicó el tema de la cantidad de ángulos. ¿Ya? Entonces, eh, se me, me causó inquietud el que haya dibujado el ducto en la parte superior de la construcción o del cubo tridimensional. Entonces ¿Ya? quería preguntar si es resorte de esta clase, preguntar a qué altura tendrían que quedar la instalación de los ductos, pensando, por ejemplo, sé que hay distintos tipos de instalaciones. Puede ser una instalación industrial, puede ser una casa, un local de reunión de personas. Pero si es que hay alguna altura mínima respecto del suelo para ubicar los ductos, por Sí, favor. y lo vamos a revisar, lo vamos a conversar en la siguiente clase, el día sábado, en donde tengo preparado el tema de las alturas, en donde deberían existir cada uno, donde vamos a revisar un poco de información cuando las canalizaciones son bajo nivel de terreno, qué es lo que se indica, qué es lo que nos indica la normativa, y sobre nivel de terreno, lo mínimo que deberíamos tener. Perfecto, ¿Ya? muchas gracias, señor. El dibujo me prendió las alarmas. Sí, no hay problema. Si lo vamos a revisar en la próxima clase, cuando veamos también canalización subterránea, vamos a conversar de la altura y las distancias que deberían existir. Eh, bueno, continuando el siguiente punto, vamos a continuar. Déjenme borrar este pequeño bosquejo. Vamos a borrar aquí. Ahí. Ya, y aquí
Bueno, es importante también en el 7.1619, donde indica que todas las tuberías utilizadas en instalaciones deberán tener impreso en su cubierta su respectivo código. Ustedes se pueden preguntar qué código, de qué código se encuentra hablando. Ya esto lo vamos a estar revisando posteriormente, pero que logremos alcanzar para poder chequear los códigos que se indican actualmente en nuestra normativa y de qué trata cada uno de estos. ¿Ya? Y creo que clases anteriores, la última clase presencial que tuvimos, si es que no me equivoco, el día sábado, algo alcancé a introducir este tema, donde revisamos la información de los 12 dígitos que indican algunas características de los conduits, ¿ya? En donde indica, y volviendo acá, todas las tuberías utilizadas en instalaciones deberán tener impreso en su cubierta su respectivo código que determina en el tipo de montaje en que se puede utilizar y en el caso de ser libre de halógenos, también deberá tenerlo impreso en su cubierta, según lo definido en los protocolos de análisis, tal cual como lo habíamos leído anteriormente. Y aquí quiero pasar al porcentaje de ocupación que debería existir en las tuberías. Y aquí también recuerdo que esto lo introduje un poco, conversamos con respecto a estos porcentajes de ocupación, hicimos ahí unos pequeños bosquejos en pizarra, en donde nos indica la normativa que dependiendo la cantidad de conductores en el interior de un ducto, se deberá revisar el RIC número 4, el ítem 7.16.1.14, ¿ya? En donde indica textual, para fijar la máxima cantidad de conductores en una tubería, se aceptará que el conductor o haz de conductores, incluyendo la aislación de cada uno de ellos, ocupe un porcentaje de la sección transversal de la tubería que esté de acuerdo con lo prescrito en la tabla 4.21. Por ende, en la tabla 4.21, que es la que se presenta a continuación, que tiene por título porcentaje de sección transversal de la tubería ocupada por los conductores, podemos apreciar estas dos filas, número de conductores y el porcentaje ocupado de cada uno de estos conductores en el interior de los ductos. ¿Ya? Ojo, y aquí quiero que se tenga en consideración que cuando hablamos de el porcentaje que se utiliza, se habla de porcentajes útiles. Por ende, cuando nosotros vayamos a calcular el diámetro o dimensionar el diámetro que debería tener un ducto, debemos utilizar su diámetro, su área útil, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo que nos indica esta tabla? Nos indica que cuando nosotros tenemos un monoconductor o multiconductor, mono o multi, nosotros debemos utilizar y considerar que se puede utilizar hasta un 50% de la sección útil del ducto, ¿ya? Esta es el porcentaje de sección transversal que puede utilizar el mono o el multiconductor como máximo de un 50% en el interior de la tubería. Y cuando nosotros tenemos dos o más conductores, este porcentaje disminuye a un 33%. Por ende, si nosotros tenemos dos monoconductores o más, o tenemos dos multiconductores o más, como máximo se puede utilizar con estos en el interior del ducto un 33% de la sección transversal de la tubería dimensionada. Por ende, acá ya nos comienza a entregar algunas restricciones que son las que podemos apreciar en la tabla. 50% y dos o más, un 33%. También nos indica algunas condiciones en las cuales se puede aplicar o se puede pasar por alto esta tabla. Por ejemplo, cuando se trata de tuberías de unión de gabinetes, ¿no? Cuando se unen gabinetes entre ellos, de una longitud no superior a 1 metro, se podrá considerar un porcentaje de área de hasta el 60% de la sección transversal de esto, ¿ya? Cuando en el cálculo de la cantidad de conductores de un determinado tipo de tubería se obtengan valores decimales, solo se aproximará al entero superior si el decimal es 0.8 o mayor.
Para combinación de conductores de diferentes secciones nominales se respetarán los valores indicados en las tablas 4.21 usando las dimensiones de conductores y tuberías indicadas en las tablas 4.17 y 4.20 respectivamente, que vamos a estar revisando el día sábado. Y cuando el conductor de tierra forme parte del haz de conductores, deberá incluirse en el cálculo. ¿Ya? Y aquí esto es importante, porque si bien nosotros cuando calculábamos los conductores activos y realizábamos el factor de corrección de acuerdo a la tabla 4.6 por la cantidad de conductores activos que nosotros teníamos en nuestra canalización, no considerábamos la tierra, porque la tierra para términos prácticos y diseño no es un conductor activo. ¿Ya? Pero acá la tierra sí debe ser considerada como parte del haz de conductores y debe incluirse en el cálculo. ¿Por qué? Porque la tierra utiliza un espacio dentro de la sección transversal de nuestra tubería. Y acá se deja de lado el cálculo de corriente, sino que lo que importa es el área que utiliza cada uno de nuestros conductores en el interior de la tubería. Por ende, sería un cálculo erróneo si nosotros no consideráramos la tierra, siguiendo el mismo principio que habíamos utilizado anteriormente, en donde no calculábamos la tierra como un conductor activo. ¿Ya? Para términos de cálculo en porcentaje de ocupación, sí debemos utilizarlo, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Por ende, si volvemos a la clase anterior, el conductor que nosotros estábamos dimensionando anteriormente era un multiconductor de 1 por 4C, ¿ya? Era un multiconductor de 1 por 4C que nos arrojó finalmente un 4, ay, no sé por qué pasa eso, un 4 raíz de cero, ¿ya? En donde acá tenemos ese multiconductor, pero para términos prácticos, este multiconductor para nosotros es solamente un conductor en el interior del ducto. Por ende, nosotros debemos considerar ese un conductor como un 50%. Eso es lo máximo que nosotros podemos utilizar. Un 50%, porque es un multiconductor. Si nosotros estuviéramos hablando de monoconductores, por ejemplo, este mismo cálculo que hubiésemos hecho hubiese sido monoconductores y hubiesen sido cuatro monoconductores, nosotros deberíamos considerar ese 33%. ¿Ya? Don Luis, tiene la mano. Díganos. Señor, si mal no recuerdo, en la clase del sábado se mencionó que para el caso del multiconductor, eh, el área que tenemos que tocar, perdón, que tenemos que considerar es la que está referida a la, a la capa externa del cable, ¿cierto? A Correcto, la chaqueta. Eso parece correcto, ser. correcto. Sí, bueno, eso también lo vamos a chequear, pero aquí aprovechando el buen comentario, si nosotros revisamos el datasheet, ahí tenemos un cable multiconductor, ¿ya? En donde acá, si yo le saco una screenshot a esto, eh, espérame. Si nosotros sacamos el recorte de esto, lo que indicaba su compañero es que nuestra área para términos de cálculo debemos considerar toda esta área, ¿ya? Completo, porque ese es el espacio que utiliza nuestro conductor. Por ende, acá es relevante e importante tener en consideración este dato, que es el diámetro exterior que tiene cada uno de los conductores o multiconductores. Y aquí, volviendo un poco a las clases atrás, recordar que cuando nosotros hablamos de el diámetro o el área del elemento conductor, cuando nosotros, por ejemplo, tocamos y decimos que nuestro cable era un 4 raya 0 AWG
que equivale a 107,2 milímetros cuadrados, nosotros nos referimos a esa área. Esa área completa es 107,2 milímetros cuadrados o 4 WG. Lo mismo ocurre acá. Eso es 107,2 milímetros cuadrados y así sucesivamente con cada uno de estos. ¿Ya? Diferente es el dato del diámetro de cada uno de los conductores o del diámetro completo de este multiconductor, que ese dato también lo entregan los proveedores. O sea, si nosotros revisamos ese dato y vamos a revisar el ducto que estamos, o sea, el conductor que estamos especificando, podemos apreciar que que el 4 raya de 0, que es 107,2 su sección en milímetros cuadrados, que se puede apreciar acá, indica que el diámetro de cada uno de los conductores aprox es de 12,9, que el espesor de la aislación es de 1,2 y que el diámetro exterior aprox es de 42,2. Por ende, ese diámetro exterior, ese dato que tenemos acá, es el dato que nosotros podemos, es el dato que para nosotros es relevante acá. Eso es el 45, creo, 42,2, 45. Oh, mi memoria no estaba concentrada. Ese dato era de 42,2. 42,2, sí, 42,2. Hoy tuve mala retención. 42,2, ¿ya? Ese es el dato relevante, ese es el diámetro exterior. ¿Y por qué lo indico? Porque este dato nos va a servir para cuando nosotros necesitemos calcular cuánto es el área que utiliza este conductor dentro de un espacio, ¿ya? Ese dato está ahí, ¿ya? Esa área es, nos sirve saber el 42,2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el área de una circunferencia es igual a pi por r cuadrado, ¿cierto? Pi por r cuadrado. Por ende, este dato para nosotros es relevante el diámetro porque nos va a permitir obtener fácilmente el área que utiliza este conductor. Al ser, si lo vemos en esta sección transversal, es una circunferencia, por ende podemos calcular de forma rápida el área. Y vamos a saber cuánto es el área que utiliza esto. Que si nosotros lo calculáramos rápidamente, nos debería dar un dato con el cual podemos seguir trabajando posteriormente. ¿Ya? Y bueno, ojo, me estoy anticipando un poco, esto lo vamos a revisar el día sábado y vamos a desarrollar el ejercicio en función de esto, pero este es el primer paso que vamos a estar desarrollando dentro de, primer cálculo, calcular el área que utiliza el conductor dentro de un espacio. ¿Ya? Eh, pero volviendo a lo anterior, eso es lo relevante, o sea, ese multiconductor que nosotros teníamos ahí, recordar que dentro del espacio de la tubería puede utilizar un 50%. Mientras que si fuera un monoconductor, en donde tuviéramos cuatro conductores, esto debería ser como máximo un 33%. ¿Ya? Canalizaciones. Y acá voy a detenerme en canalización. Y acá vamos a conversar de tuberías plásticas o no metálicas, en el cual vamos a trabajar con las tuberías de PVC. ¿Por qué con la tubería de PVC? Porque esta tubería la vamos a utilizar como referencia para poder desarrollar los cálculos y también posteriormente vamos a hablar de ella para casos subterráneos. ¿Ya? Eh, ¿Qué diferencia tienen uno a lo otro? Aquí podemos apreciar las tuberías de PVC, ¿cierto? En este caso es de un diámetro, esa que podemos apreciar acá, un diámetro bastante elevado, debe ser 6 pulgadas o 4 pulgadas. Algunas características que tienen es que son resistentes, son rígidas, pueden estar en ambiente húmedo y soportar algunos químicos. Por sus propiedades del termoplástico son autoextinguibles a las llamas y no se corroen y son muy ligeros.
una característica importante para el tipo de canalización que requiera utilizar tubos de PVC. La alta resistencia al impacto y abrasión evita la fuga a tierra debido a que no es un material que sea capaz de conducir electricidad. Tiene una instalación fácil y rápida, no traspasa la humedad a los muros, gran durabilidad y tiene la opción de utilizar, o sea, no es que tenga la opción, sino que utiliza uniones cementadas, por lo que se garantiza una hermeticidad en su unión. ¿Ya? Eh, con respecto a lo mismo de las tuberías no metálicas, aprovechando el ítem anterior, quiero leer un apartado que nos indica la normativa con respecto a este tipo de tuberías. ¿Ya? Con respecto a este tipo de tuberías, lo que se nos indica es que las tuberías no metálicas podrán usarse como medio de canalización eléctrica, ya sean rígidas o curvables, y accesorios de material no metálico adecuado para soportar la acción de la humedad, de hongos, de agentes corrosivos en general y agentes químicos, ser de tipo incombustible o autoextinguentes, resistente a los impactos, a las compresiones y a las deformaciones debidas a los efectos del calor y tener una resistencia mecánica suficiente como para soportar los esfuerzos a los que se verán sometidos durante su manipulación y montaje u uso. Está prohibido el uso de estas tuberías no metálicas en las siguientes condiciones. ¿Ya? Y esto es importante, ojo, que esto pueda aparecer como pregunta certamen. No sé, nombre, eh, cuatro o tres casos en los cuales está prohibido el uso de tuberías no metálicas. Por ejemplo, en lugares en donde se presenten riesgos de incendio o de explosión, no se deberían utilizar tuberías no metálicas, como por ejemplo lugares clasificados al ser catalogados como con riesgos de explosión. En áreas clasificadas no deberíamos utilizar este tipo de canalización, ¿ya? Como soporte de equipos u otros dispositivos. ¿Ya? Les voy a compartir algunas fotos en donde las luminarias son soportadas directamente con los mismos conduit, con los cuales en el cual en el interior se lleva los conductores. ¿Ya? Eso no se puede realizar con este tipo de tuberías cuando están expuestas directamente a la radiación solar, excepto si el material de la tubería está expresamente aprobado para este uso y la tubería lleva marcada de forma indeleble que esta condición en su cubierta. Ya, si son aptas y están especificadas para la exposición a rayos ultravioletas. El punto D, cuando estén expuestas a daños físicos severos que excedan la resistencia mecánica para la cual la tubería fue diseñada, en donde la temperatura ambiente exceda la temperatura para la cual la tubería fue probada, y para llevar conductores cuya temperatura de servicio exceda la temperatura para la cual la tubería fue aprobada. Ya, estos dos puntos son información que vamos a revisar a continuación con unas tablitas que vamos a ir chequeando. ¿Ya? Eh, en donde se instale una tubería no metálica embutida o preembutida en muros, se deberá montar en tramos verticales y horizontales próximos al cielo o piso, y en los tramos horizontales se aceptará tenderlos a 0,3 metros de los cielos y 0,2 metros de los pisos. ¿Ya? Y ahí ya estoy dando un datito de alturas. Las tuberías no metálicas rígidas, curvables, en caliente podrán ser un dato extra. Ojo, las tuberías no metálicas flexibles, solo podrán instalarse en las siguientes condiciones. A la vista, bah, a la vista, ocultas en tabiquerías o sitios similares, y en canalizaciones en tuberías no metálicas flexibles no se acepta el empleo de coplas o fitting de unión entre ellas. ¿Ya? En área dando desde el conducto.
ejemplo, cuando me refiero a que hay luminarias colgando de este conduit, hablo, hablo de esto que tenemos acá, ¿ya? Ahí podemos apreciar luminarias. Bueno, ahí tenemos la red contra incendio, ¿cierto? Y aquí podemos apreciar algunas luminarias que se encuentran con un conduit, en este caso curvado. Tenemos la caja de derivación, una caja de paso, ¿cierto? Su canalización y un conduit que se encuentra curvado en el cual se aprecia la luminaria de cierta forma volando en su interior. Que ojo, muchos de los proveedores aceptan este tipo de montaje. O sea, ese es un montaje apto y que muchos proveedores lo aceptan y lo tienen asociado, incluso dentro de sus catálogos, y lo indican explícitamente como tipo de montaje. Luis, díganos. Señor, no me quedó claro. Me da la impresión que en la imagen se puede notar como que la luminaria está suspendida o soportada desde el mismo conduit. Eso es así, ¿o Sí, no? sí, voy a Gracias. mostrarles un proveedor en este caso. Denme un segundito para mostrarle aquí eh, un proveedor, un proveedor que muestra, un proveedor que muestra este tipo de información como para que quede un poco más claro. Y está. Por ejemplo, este tipo de luminaria, este tipo, que en este caso esta es para prueba de explosión, este tipo de luminaria dentro de sus formas de montaje, ya dentro de las diferentes formas de montaje que tiene, indica que en su interior acá tiene el espacio como para poder incorporar un conduit, ya como para que quede eh, anclada, fijada contra el conduit. Ya hay otros casos, estoy buscando acá como para que quede estas, las VM. A ver si es que hay una imagen un poco mejor, que muestre un poco mejor eso. Ahí. Por ejemplo, ese tipo de luminaria, eso que se ve ahí arriba es como si tuvieran un conduit agua en la parte superior. ¿Ya? Ahí, VM, un segundo. VM, VM, español. Luis, Señor, y díganos. para la luminaria que está, ahí se ve, ahí se aprecia. Quería preguntar por la materialidad del conduit. ¿Sí? La material conduit en este caso es conduit de acero galvanizado. Y roscado NPT en el extremo y ahí entra Correcto, la luminaria. roscado NPT en el extremo. Gracias. Incluso dentro del kit, acá está. Cuando he montado techo colgante, por ejemplo, puede ser, aquí está. Puede ser con conduit, puede ser con conduit de 3/4 de 1 pulgada, o también si lo queremos en sistema milimétrico, puede ser con conduit de 20 milímetros o de 25 milímetros. Y también tienen el tipo cono que es de 3/4 o de una. Que esos kits de montaje son estos que se aparecen ahí. Entonces ahí ingresa el conduit, ahí se ve, ¿ya? Eh, que es así. Así se ve cuando está colgando con esos conduits. ¿Ya? Entonces, esa característica que nos ofrece los conduits de acero galvanizado, ya rígidos, esa es una característica que los tubos de PVC no nos entregan, ¿ya?
y que se indica explícitamente en la normativa, o sea, nos indica que no se puede utilizar como soporte de equipos u otros dispositivos, en donde muchas veces en el diseño y en la industria y en lo que se necesita desarrollar, se requiere que sea soportado de esta forma porque no tenemos otra forma, porque es lo más fácil, lo más rápido o lo más seguro muchas veces. Entonces, con conduit de PVC es imposible, no es viable. ¿Ya? Dentro de tuberías no metálicas, nuestra normativa indica algunas características e información respecto a cada una de ellas y habla de el punto 7.16.4 que habla acerca de montaje fijo de tubería sobrepuesta o a la vista, el 7.16.5 que habla de montaje fijo, embutidas, ocultas o preembutidas, el 7.16.6 que habla de montaje al aire y el 7.16.7 que habla de montaje en canalizaciones subterráneas. Y cada una de ellas hace referencia a una tabla que la vamos a revisar a continuación. Nosotros nos vamos al RIC, nos vamos a los RIC, a los sistemas de canalización, en donde nosotros al revisar tablas, estas son características, tabla 4, un segundo, se me fue, ahí está. 4.16, 4.21, que es la que acabamos de revisar. En la 4.22, aquí la aprovecho de comentar, aparecen los rayos de curvatura que deberían tener al interior de la tubería, ¿ya? Al borde interior. Cuando hacemos la curvatura, ese es el mínimo radio de curvatura que uno debe considerar al momento de. ¿Ya? O sea, una tubería de 3 cuartos o muchas veces llamada 25 milímetros, lo mínimo que va a tener como radio de curvatura son 18 centímetros. ¿Ya? 18 centímetros, para que lo tengamos ahí identificado ese dato. Entonces, volviendo a lo que estábamos revisando, aparece el 7.16.4 que habla de montaje fijo de tuberías sobrepuesto a la vista, en donde indica lo siguiente. En las canalizaciones sobrepuestas o a la vista, las tuberías deberán ser preferentemente rígidas y en casos especiales podrá usarse una tubería curvable o flexible. Sus características mínimas para este tipo de montaje, ya estamos hablando del montaje fijo de tuberías, las características mínimas son las indicadas en la siguiente tabla. Tabla 4.23 que nos indica características mínimas para tuberías en canalizaciones a la vista o sobrepuestas fijas. ¿Ya? Números, dígitos, acá aparecen los 12 dígitos que yo les comentaba anteriormente. Característica, código y grado. Esta es uno de los principales cambios que se pueden apreciar de la norma 4 del 2003 versus los pliegos técnicos normativos. O sea, este es un cambio importante, algo relevante y que muchos hoy en día aún no utilizan, aún no saben de su existencia. ¿Ya? Porque actualmente la normativa, hoy en día los conduit bajo normativa SEC deben pasar por ensayos, ¿ya? Que se encuentran en los protocolos de análisis de la SEC, que están definidos en función de la normativa IEC 61386-1, ya que es la normativa madre, y de ahí se va desprendiendo para cada uno de los tipos de tuberías. Bueno, aquí acá abajo se indica, nota, el cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en los protocolos de análisis o ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos definidos por la SEC. En ausencia de esto, se deberá aplicar la norma IEC 61386-1, que como les comentaba es la normativa madre de cierta forma que regula
y que en su interior podemos encontrar como apartados la IEC 61386-21, que indica los ensayos y las características mínimas para tuberías rígidas, y la guión 22 que habla de tuberías curvables. ¿Ya? Pero quiero centrarme en esta tabla. ¿Ya? Esta tabla que podemos apreciar acá, que tiene 12 dígitos, cada uno de estos dígitos indica una característica que tiene la tubería. ¿Ya? Una característica que tiene la tubería. Y acá, antes de que revisemos las características de esta tubería, quiero que revisemos lo que indica el anexo. ¿Ya? ¿Qué anexo? El anexo 4.11 que podemos apreciar acá, que nos desglosa todos los dígitos. ¿Ya? Anexo 4.11, códigos de clasificación para los sistemas de tubería según la IEC 61386-1. Nota, en el anexo se muestra el formato de códigos de clasificación para las propiedades declaradas de los sistemas de tubería según la IEC 61386-1, en donde, como les comentaba anteriormente, son 12 dígitos que nosotros vamos a encontrar, en donde el primero de los dígitos indica la resistencia de cada una de las tuberías a la compresión, siendo el número uno una resistencia a la compresión muy ligera, en donde se puede apreciar que la fuerza a la compresión tiene una tolerancia de máximo 125 newton, ¿ya? En donde el mayor número que podemos encontrar de acuerdo a este ensayo es el número 5, que quiere decir que tiene una resistencia a la compresión muy fuerte de 4000 newtons, ¿ya? Que es el mayor dígito que podemos encontrar en nuestra normativa con respecto a la resistencia a la compresión. El segundo dígito es la resistencia al impacto, ¿ya? En donde nuevamente podemos encontrar 5 dígitos, en donde la primera es una resistencia al impacto muy ligera y la siguiente, la número 5 en este caso, es muy fuerte. Ya tenemos muy ligera, ligera, media, fuerte y muy fuerte. ¿Ya? Don Luis, tiene la mano, díganos. Sí, señor, entiendo que los 12 dígitos IEC son como, son como los espacios en un vector. Abro ya corchete, un espacio, dos espacios, tres espacios, hasta el 12. Correcto. Y en cada uno de esas ubicaciones dentro del vector están por ejemplo, para el caso de la resistencia al impacto, tenemos las 5 clasificaciones para el departamento donde está el, justamente la clasificación para el impacto. ¿Es eso? ¿Me expresé bien? A ver, nuevamente, en la última parte me perdí. O Que, sea, estos dígitos, bueno, voy a adelantarme un poco, como para que se entienda. Estos dígitos en el siguiente anexo se muestran acá. Esos son los 12 dígitos, ¿ya? El código de 12 dígitos que tiene cada una de las tuberías, en donde cada uno de estos representa un dato, una característica propia de cada una de las tuberías. Por ejemplo, el primer dígito, a mano izquierda, nos da a entender la resistencia a la compresión que tiene nuestra tubería, que en este caso el dígito es 4. ¿Qué cuatro. significa el número 4? Si nosotros volvemos acá arriba, significa que Fuerte, tiene una fuerte, resistencia al fuerte, impacto, que sea la fuerte. compresión fuerte, ¿cierto? Que es capaz de soportar hasta 1250 newton, Ya, ahí quedó claro, señor. Muchas gracias. ¿ya? No hay problema. Profe, Dígame. pero y el tipo de tubería es la School 80, 60, ¿no caen dentro de estos rangos? Ya, para allá vamos. Esa, no, esa la School 80, la School 40, se encuentran en base a normativa americana.
¿ya? Se encuentran en base a la normativa americana, la cual no cumple actualmente con ser certificado bajo la normativa IEC 61386-1, que es bajo la normativa que se está guiando actualmente la SEC, ¿ya? Y si bien el School 40 y el School 80 yo doy fe que en muchos de los casos cumple cumple de sobremanera con estas clasificaciones, hoy en día la SEC no lo están certificando. Y ahí después les voy a comentar, ahí si no alcanza el tiempo, vamos a revisar un poco de esta información. ¿Por qué? Porque tiempo atrás nosotros tuvimos un temita con la entrada en vigencia de esta normativa y debido a que nosotros habíamos proyectado y habíamos indicado que se utilizaran los conduit ANSI C80.1, que como su nombre lo dice, son conduit en base a ANSI, a la C80.1, que son conduit rígidos, que son industriales, que se utilizan bastante. O sea, quien trabaje en la industria probablemente lo ha utilizado, lo ha visto. eh, y este tipo de conduit nosotros lo habíamos especificado. Y con tal que cuando lo quisieron instalar y declarar, no lo pudieron declarar, porque este conduit no tiene un certificado SEC de acuerdo a estos criterios. La SEC no lo tiene certificado. ¿Se sigue vendiendo? Sí, se sigue vendiendo, pero no se encuentra validado bajo la SEC, de acuerdo a esta nueva normativa. Antes, con los RIC, con los pliegos, con la norma NSH 4 del 2003, sí se encontraba validado, pero hoy en día no tiene el certificado de validación, no tiene ese código QR que nos indica el ANSI C80.1, o a lo menos hasta hace 6 meses atrás no lo tenía, ¿ya? Y ahí hay todo un tema con respecto al, al C80.1 en tuberías, en Conde en realidad, ¿ya? Suena. Por ejemplo, si yo aquí estoy buscando Claro, porque yo me tocó hacer una instalación donde puse School 80 y lo querían certificar, pero el cliente lo solicitó en School 80. bueno, ahí, ¿y hace cuánto fue eso? ¿Hace poco? No, fue hace un año más o menos. Ya, ya, Era para ahí, un... Claro, entonces yo no sabía eso tampoco. ya, pero ahí, bueno, ahí vamos a tener un caso cercano, o sea, ahí usted no, nos va a poder contar de primera fuente cómo va con el tema, si es que lo certificaron o no. No, yo creo que nos certificaron solamente la instalación, pero no la... Es que, claro, fue para instalación subterránea de un patio de acopio. Ya. Y transitaba mucha maquinaria pesada por ahí, todo el cuento, entonces... Es que Pero incluso no la sé. normativa, la norma 4 del 2003 antes indicaba que declaraba como la ANSYS 80, la SKUL 40 la declaraba como Mm, de tipo pesado y la SKUL 80 la consideraba como de alto impacto, que ah, podían ser utilizadas sin problema eh, bajo nivel de terreno. Mira, aquí está un poquitito, Vitel hace un poco respuesta a esto. Mira, ¿qué indica? Nuestra tubería Condo y rígida RMC en un cumplimiento con las normas tanto y tanto es la solución perfecta para garantizar instalación eléctrica segura y duradera. Ofrecemos una amplia gama de diámetros para satisfacer sus necesidades tanto en milímetros como también con medidas tanto. ¿Ya? Pero la tubería es esta, ¿ya? Esa es la tubería, es la RMC, pero que viene con hilo tanto para IEC como para ANSI. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa RMC? Rigid Metallic Conduit, ¿ya?
Tu conduit rígido metálico. Entonces aquí se muestra, claro, cumple con eso, pero también tiene que cumplir con la IEC 61386. Si yo descargo aquí su ficha técnica, que se encuentra acá, acá tiene la información, ¿cierto? Cumple. Y acá me indica toda la información que debería cumplir y con la cual yo debería poder utilizarlo. Pero que es importante para mí que cumpla con la IEC 61386, que es la normativa madre, de cierta forma, en la, que tenemos en el mercado. Puedo intentar ponerme en contacto con un proveedor de tubería, o si ustedes conocen alguno, como para que nos vaya a hacer una pequeña charla de este tema. Voy a hablar, voy a mover ahí entre mis redes de contacto y que nos vaya a hacer una presentación de esto. Ya con respecto a Don Luis, díganos. Señor, miré rápidamente la ficha técnica que tiene en pantalla y no vi la certificación IEC de la cual hizo mención No, usted. no la tiene. Por eso me llama la atención. Porque si ahora yo busco esta, por ejemplo, que tenemos acá arriba, cualquiera de estas, descargo esta ficha y aquí se debería estar. Ahí está, la tubería conduit rígida canalizada RMC de 60 fabricada siguiendo la norma IEC 61386-1 y la tanto. Ya estamos. Con certificación SEC. Inclusive tiene ahí su código SEC, que si ustedes, lo voy a escanear aquí, si yo escaneo ese SEC, me debería llevar a la certificación del RIC. ¿No? Ahí ustedes, no sé si alguien tiene un celular como para que lo pueda escanear ahí. Déjenme abrir acá. Eh, voy a abrirme para que lo podamos visualizar. Yo acá estoy visualizando Se verifica, señor. eso. Entonces, claro, voy a... Entonces, esa diferencia a mí me entrega bastante información. O sea, tubería conduit rígida RMC de 20 milímetros y EC. ¿Qué es lo que significa estos dígitos? Son los cinco primeros, son los cuatro primeros dígitos de los 12 que nos indica la normativa. ¿Ya? Acá está el sello que nos mostraba ese código QR. Ahí está. La certificación de seguridad del producto de acuerdo a SEC. Ahí está la información. O sea, nos indica que es el marca PowerDuct, que su modelo es RMC Heavy Duty, que es el país de fabricación es China, para variar, que importador es Vitel, y que aquí está el número SEC de folio, aquí está su certificado y que su fecha del certificado fue el 2019 en base a SESMIC. ¿Ya? A diferencia de este que tenemos acá, que no nos muestra su código SEC, no nos indica que está certificado por SEC, no nos muestra su codificación QR como para nosotros poderlo ir a buscar. A diferencia de todos los otros que cumplen con la IEC, en donde indica explícitamente, oye, este cumple con IEC. Ahí está, certificado SEC, código QR. Y así pasa con todos, o sea, Conduit, SEC. Aquí busco, por ejemplo, aquí ICOL, que es otro proveedor, en este caso, de materiales. ¿Ya? Don David, tiene la mano levantada, díganos. Le iba a preguntar por EMT, no, está fuera de norma, entonces. No, el MT sí se encuentra, pero no se encuentra como EMT, sino que lo tenemos como, eh, eh, como TMC, si es que no me equivoco, Ah, ya, pero pero también se está, encuentra.
Ah, ese está aprobado por la SEC. Sí, sí. Ya. Por ejemplo, acá tenemos otro, conduit galvanizado de 20 milímetros, IS 61386. Ahí tenemos su código SEC. Mm. Demuestra aquí explícitamente. ¿Ya? Entonces, si ahora yo busco este mismo conduit en Nicol, pero en ANSI, que se encuentra ahí, me indica que referencia ANSI C80.1, que es de media pulgada, pero nuevamente no me muestra el certificado SEC. ¿Ya? Entonces, ojo con esa información. Ojo con eso. Para un, eh, profe, para un empalme, ¿será tan así, tan exigente la certificación que tenga que ir hasta el mismo ducto si lo de van a trabajar? supervisar ¿Sí? y lo solicitan, se lo van a pedir. Ya, Porque uno generalmente cuando declara un empalme, hace una declaración, una pone una notita que dice que todos los materiales que requieren certificación SEC, cumplen con ella, algo así, cumplen con ella. ah, ok. Uno garantiza que ¿Ya? tiene que... Claro, uno garantiza de cierta forma que todos los materiales cumplen, pero ¿cómo cumplimos con esto? Si nosotros lo declaramos, ponemos esa nota que todo cumple, nos estamos de cierta forma, oye, nos estamos amarrando a que yo estoy diciendo que esto cumple. Pero si me van a supervisar y yo estoy incorporando un conduit que no me cumple, puedo caer en falta. Puedo caer en falta, me van a solicitar que en un tiempo X lo regularice y van a poner ahí ojos sobre mí en próximas declaraciones. Ya, perfecto. ¿Ya? Profe, otra consulta, ¿entre muro de hormigón va PVC o va MT? ¿O galvanizado que estamos hablando MT recién? no. O, Ya, miren, en muro de hormigón puede ir PVC, puede ir conduit de acero galvanizado, no hay problema, va dependiendo de lo que uno estime conveniente. No hay problema en poner, incorporar el PVC. ya. Pero MT ¿Ya? no. Es industrial, No, por ejemplo, para un colegio. un colegio. En un Sí, colegio lo que yo he realizado en un colegio, he incorporado ductos de PVC en- o libres de halógeno, porque ahí recordemos que la canalización tiene que ser libre de halógeno en un colegio. sí, sí, no, sí estamos. Conduit libre de halógeno en muros, ya que son embebidos en hormigón, y he incorporado una cajita de paso, una caja de derivación, en donde llego a una caja de derivación metálica y luego salgo con los famosos EMT, Mm. ¿ya? Ya, Que es tubería RMC, coma, eh, EMC, EMC, oh, no me acuerdo, está la RMC y la IMC, ahí está, la IMC, que es la intermedia, IMC es más ligera, IMC por lo general es como el equivalente a la EMT, perfecto. ¿ya? Ya. Ahí está. Me acordaba la letra con la que comenzaba. Mm. Y entonces, volviendo a los dígitos, volviendo acá a la PPT, tenemos el segundo dígito que nos mostraba la resistencia al impacto, el tercer y cuarto dígito nos muestra los rangos de temperatura. O sea, nos dice el tercer dígito el rango de temperatura mínimo a la cual puede estar expuesto, ya que por lo general, o sea, a lo menos siempre yo utilizo a lo menos el -2, o sea, el 2 que es -5 grados Celsius, acá en Concepción, a lo menos considero ese. Ya si ya quiero ser un poco más restrictivo, voy al 4433, y en este caso en -15 ya me voy a la segura, o sea,
-15 grados que vaya a estar expuesta aquí en esta zona es difícil. Y el cuarto dígito nos entrega el rango de temperaturas altas, en donde tenemos desde el 1, que es 60 grados Celsius, hasta el número 7, que son 400 grados Celsius. Aquí obviamente ya cuando estamos hablando desde el 5 en adelante ya son casos bastante extremos. Ya expuesto, no sé, en calderas, en, en correas que están llegando al final y que pueden estar llegando a alguna caldera o algún sistema en donde se eleve la temperatura de los materiales. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos encontrar, claro, en fundiciones mineras, fundición acá en Huachipato, en el Alto Horno. Podemos encontrar estos niveles de temperatura, ¿ya? Pero en los cuales es prácticamente imposible encontrar cables que lleguen así tal cual. Uno lo intenta alejar un poco por temas de que el cable no es capaz de soportar tal grado de temperatura, ¿ya? El quinto dígito, cuando hablamos de resistencia al curvado, nos indica que una resistencia, que una puede ser rígida, que tiene el número uno, curvable, que tiene el número 2, curvable, transversalmente elástico número 3 y flexible número 4. El sexto dígito nos indica si sus propiedades eléctricas es continuidad eléctrica, número uno, aislamiento eléctrico, 2, o con continuidad y aislamiento eléctrico, 3. Por ejemplo, ¿qué casos es continuidad eléctrica? Una metálica. ¿Qué caso es no aislamiento eléctrico? O sea, con aislamiento eléctrico, una tubería no metálica. Y el aislamiento y continuidad, por ejemplo, las tuberías que son flexibles de acero galvanizado, ¿ah? Que son de acero galvanizado, pero que tienen un recubrimiento exterior de PVC, a los famosos conduit flexibles de acero galvanizado, ¿ya? Esos tienen ambas propiedades eléctricas. El séptimo dígito indica la penetración de objetos sólidos. El octavo dígito, la penetración de agua. Y acá indica cada uno de los casos. El noveno dígito, la resistencia a la corrosión. El décimo, la resistencia a la tracción. El undécimo, la resistencia a la propagación de llama. Y el duodécimo, la capacidad de carga suspendida. ¿Ya? Y aquí indica y va de la mano con lo que conversábamos anteriormente para los conduits que van a estar con una carga suspendida, que lo pueden tener. Esos son los 12 dígitos. ¿Ya? Acá, en el anexo número 4.12 se hace un resumen de los diferentes tipos de tubería, los códigos mínimos que cada uno de ellos deberían tener. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de tuberías metálicas, rígidas, nos indica que deberíamos considerar, ojo, en ambientes, en exterior, en ambientes húmedos, mojados, con presencia de agentes químicos, zonas costeras, nos indica ese. Pero si nosotros nos vamos a un caso X, nos indica esos dígitos. Nos indica, y aquí voy a sacarle una foto para que lo vayamos visualizando, esos dígitos. ¿Qué es lo que significa el primer dígito? El primer dígito, don Luis, tiene la mano arriba. Perdón que me interrumpa, debe ser No la hay hora. problema. Debe ser la hora. Eh, Se me produjo una confusión porque cuando se habla de flexibilidad me parece que en el quinto dígito, estamos hablando de la tolerancia del conduit al ser sometido a una curvadora. No estamos hablando de ese como espiral metálico revestido en plástico que se usa, por ejemplo, para la llegada a las cajas de conexión de los motores. No, correcto. Ya, gracias, señor. Estamos indicando, por ejemplo, cuando son rígidas o curvables. Rígidas es que directamente no deberíamos curvarlas. No se pueden curvar, ¿ya? A pesar de que la práctica lleva a que prácticamente todos los cóndidos no los puede curvar, ¿ya? Pero que no deberían curvarse. Curvables que son aptas para que puedan ser
puedan curvarse un radio de curvatura, como usted bien decía, con una curvadora, ¿cierto? Que se ajusta en función de lo que cada uno requiere. En donde podemos encontrar estos dos. Y flexible es cuando literalmente ya es un condo inflexible, como el que usted bien comentaba, que es de la que generalmente se utiliza para las acometidas a los equipos. El condo inflexible a acero galvanizado. ¿Ya? Entonces acá hace una diferencia, aquí marca la diferencia entre una tubería que es rígida versus una que es flexible. Señor, Dígame. entonces el flexible con el dígito 4 se refiere expresamente a ese espiral metálico revestido en plástico que se usa para llegar a las cajas de los motores. Correcto. Ya, gracias, señor. Me Por costó ejemplo, si entender. nosotros visualizamos acá esta tubería, que es la que tenemos acá, voy a abrirlo aquí en doble pantalla. Ahí. Vamos a checar un poco esto porque no es necesario tanto. Ahí. Nos indica que el primer dígito es 4. Y con esto ya vamos a estar terminando la clase para no quitarles más tiempo. El primer dígito es 4. ¿Qué es lo que significa el número 4? Significa que tiene una resistencia a la compresión fuerte. El siguiente dígito es 3. Nos indica que tiene una resistencia al impacto de clasificado como número 3, en donde si nosotros revisamos el ensayo en YouTube que aparecen, nos indica cómo se hacen estos ensayos y qué son las características que se realizan, las alturas, la tolerancia, ¿cierto? Y el peso de la masa de martillo, entre comillas, que se utiliza para poder verificar esto. Los siguientes dígitos son 2, 2. 2 nos indica que tiene un rango de temperatura de menos 5 grados Celsius hasta 90 grados Celsius. El siguiente dígito es 1, que nos indica que es rígida. El siguiente dígito es 1, que es continuidad eléctrica. ¿Ya? Recordemos que la que nosotros estábamos observando es la tubería metálica rígida, ¿ya? Que después la vamos a volver a apreciar. Esos dígitos son de ese elemento. Por ende, ese 1 va de la mano con la rígida que se ve acá. Y el siguiente uno, que es el sexto dígito, va con que es su característica de continuidad. Luego tiene el número 5. Dice que está su protección contra penetración de objetos sólidos, indica que está protegida contra el polvo. ¿Ya? No debería ingresar polvo. Pero ojo, no es estanca, pero no debería permitir el ingreso de polvo. El número 4, que nos indica que está protegida contra salpicaduras de agua. ¿Ya? El número 2, que nos indica que tiene una protección interior y exterior media, en donde podemos encontrar esmalte en estufa, placa electrocincada o pintura secada al aire, resistencia a la corrosión. El siguiente dígito, el el décimo, que es el número 0, nos indica que no tiene una resistencia a la tracción declarada. El siguiente dígito, que es el 1, nos indica que es no propagador a la llama. Obviamente, si es metálico, es no propagador a la llama. Y el dígito 0 nos indica que no está declarada su capacidad para carga suspendida. ¿Ya? Entonces, este que nosotros estábamos apreciando acá es ese dígito que podemos ver aquí. Tuberías no metálicas, rígida. ¿Ya? Que es ese dígito que podemos apreciar acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos una tubería rígida con esas características, así tal cual, nosotros la podemos encontrar. Yo, por ejemplo, acá yo pongo RMC 4322, me va a aparecer eh, conduit, conduit acero 4322. Bueno, me debería aparecer. Estoy buscando aquí cuadro flexible, canalización de tubería. Ahí está.
Por ejemplo, aquí tenemos una tubería en MTE que comentaba acá su compañero anteriormente, que nos indica que es 4322. ¿Ya? Estoy buscando aquí su certificación, pero no la muestra. ¿Ya? Pero esto aparece en cada uno de los proveedores, lo indica. Cero verbalizado. Ahí está. Por ejemplo, 4322. ¿Ya? Eh, sí, lo he pegado. Ahí sí. ¿Ya? Ahí podemos apreciar 4322 en Dartel, que lo indica. Que, ojo, es como LMT. Sus características son mínimas. O sea, son bastante bajas las características para este caso. Ese tipo de conductor, uno por lo general intenta que tenga unas características un poco eh, más rígidas, un poco más, yo por lo general, un símil al, un símil al conductor, al ANSI C80.1 es este que estábamos revisando acá. Este RMC de Heavy Duty que entregaba Vitel es un símil a este. Es un símil al ANSI C80.1, tiene características de espesor muy similares. Y Luis tiene la mano. Señor, en el último dígito del código que revisamos, terminada en cero, que no Sí, estaba especificada la capacidad de carga suspendida. correcto. Uno con futuro profesional, eso tiene que interpretarlo como se excluye carga suspendida. Se puede considerar, claro, se puede considerar que excluye la carga suspendida. ¿Por qué? Porque este tipo de tubería nos indica que es para un montaje fijo en superficie en sobrepuesta. Por ende, nosotros en cada momento este tipo de tuberías lo vamos a tener con una soportación. Si nosotros nos fuéramos a las tuberías que se encuentran en el aire, montaje al aire, por ejemplo esta, aquí sí nos indica el último dígito. Las tuberías metálicas flexibles, por ejemplo, nos indica el último dígito, ¿ya? Donde nos indica la carga que pueden llegar a tener suspendida. Entonces, Pero señor, por lo general se indica como no declarada. Pero no significa que ese conduit no pueda tener carga suspendida. Solamente el proveedor no lo declara. entonces de aquí en adelante, si me encuentro con un cero en otros lugares del vector del código, el cero lo asumo como se excluye esa condición. Sí, lo Eso, que pasa señor. es que en muchos de los casos no se indica el cero. O sea, el cero aplica, por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar cero en los primeros 5 dígitos, no vamos a encontrar el cero. Claro. El cero lo vamos a declarar, lo vamos a encontrar recién en la sexta. ¿Ya? Y ojo, aquí quiero hacer antes de terminar la clase, ¿por qué se encuentran estos dígitos acá pintados con negrita? Porque la normativa nos indica que cada dígito representa una característica de la tubería y estas características son la mínima que debe tener una tubería, podrán existir, bla, bla, bla. Los primeros 4 dígitos en forma individual podrán ser superiores y por lo general son estos primeros 4 dígitos los que se indican y los que indica cada uno de los proveedores. ¿Ya? Los proveedores muchas veces muestran esos primeros 4 dígitos solamente, no muestra el resto, muestra solamente esos primeros 4 dígitos. ¿Ya? Como para que lo tengamos ahí en consideración, porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con esos 4 dígitos, solamente esos 4 dígitos. Les voy a mostrar el día sábado, lo voy a buscar, un análisis que hicimos con unos colegas respecto a estas tuberías. ¿Ya? Así que ahí se los voy a
compartir. Pero este es un mundo que estamos tratando ahí de introducirle y que quede lo... Probablemente no va a quedar 100% claro y no van a quedar expertos en Conduit, porque es bastante difícil. Incluso me tocó interactuar con proveedores en ese momento que tampoco manejaban la información así al revés del derecho. Nos tocó investigar bastante, indagar, escarbar por aquí y por allá para poder llegar a esto que yo le estoy comentando. Porque es algo que no, muchos desconocen, muchos no lo han aplicado o se ha mantenido, lo han mantenido tal cual como venía desde la norma 4 del 2003. eh, pero esta es una actualización que impactó bastante, que a algunos lo impactó positivamente, a otros lo impactó negativamente, como todo en la vida. Entonces, es algo que tenemos que revisar, que tenemos que introducir, que debemos saber que existe y que a lo menos tenemos que comenzar a chequear. ¿Ya? Eso ha sido todo por hoy, estimados. No sé si probablemente quedan muchas dudas, pero vamos a tratar de irlas aclarando durante las próximas dos clases que vamos a estar conversando acerca de canalizaciones. Y pasó rápido la clase, así que eh, traté de ahí de apurar un poco para que alcanzáramos a ver esto el día de hoy. ¿Dudas? Si no existan dudas, cerramos la clase del día de hoy hasta acá. Y tal cual como las clases anteriores, la grabación la voy a estar dejando el día de hoy en línea para que puedan visualizarla.